Para saber si le estamos haciendo daño a nuestro compañero, basta con que miremos el rabillo rojo. El rabillo rojo va a ser el que nos va a decir si le duele o no le duele. Bueno, pues vamos a hacer una serie de estiramientos, más que estiramientos, elongaciones. Cuando tenemos un músculo acortado, pues una elongación para darle a ese músculo por la elasticidad y la longitud normal que tiene. El nombre es así muy complicado, pero lo vais a entender muy rápidamente. Mira, vamos a hacer elongaciones post-isométricas, después de un movimiento isométrico. Isométrico significa igual medida. Puede hacer una contracción de igual medida sin que varíe la longitud de ese músculo, pues a partir de ahí vamos a hacer una elongación, elongándolo. Bueno, vamos a hacerlo con un músculo, pero que esto vale para cualquier músculo, para cualquiera. Mira, vamos a hacerlo con el cuádriceps. Pues vamos a imaginarnos, hay que echar un poquito de imaginación, El cuádriceps tampoco se elonga así, no se estira así, se estira aquí así, y tengo que tener una pequeña retroversión de cadera porque si no, no hacemos nada. Eso lo podemos ver en otro momento. Aquí tenemos que echar un poquito de imaginación. Vamos a imaginarnos que estoy estirando este cuádriceps y que esto ya no pasa de aquí. Bien, pues fijamos a donde nos llegue, a donde empiece a tirar, y le pedimos a Pilar que cuando yo le diga que haga este movimiento, o sea, que trabaje el cuádriceps. Pilar, estira. Eso. Ya sabe Pilar, ya sabe lo que tiene que hacer. Pues nos llegamos hasta donde ya no va más, aguantamos y le decimos, Pilar, empuja, y yo sujeto, empuja, eso es, y yo aguanto, relaja, y al momento de relajar voy un poquito más. Nunca rebotes, jamás, aguanto, digo, Pilar, empuja otra vez, y relaja, y al momento de relajar, empujo. Nos llegamos para acá, fijo. Pero esto vale para el cuádriceps, pero vale para cualquier músculo. Una buena palanca, le explico, Pilar, haz esto, hazlo, eso, pero cuando yo te diga, aguanto aquí bien, empuja, Pilar, y yo aguanto, relaja, y voy un poquito más. Coge aire y empuja, suelta el aire, relaja, y un poquito más. Y así poco a poco lo vamos estirando. Mira, hazlo, coge aire y empuja, relaja, y ganamos un poquito más. En el momento de soltar el aire, no hace falta que haga mucha fuerza, coge aire y empuja, suelta y ganamos un poquito más. Y cotidiano, la misma historia. Pilar, tienes que hacer este movimiento. A ver, hazlo, eso, pero cuando yo te diga, en extensión, muy importante. ¿Que llegamos hasta aquí? Bueno, pues hasta aquí. En el caso de Pilar ya sabéis que no, pero bueno, es que no va más. Bueno. Pues, a ver, empuja, a ver, eso es, relaja, y empuja, coge aire, empuja, relaja. Pero puedes echarte más para acá, Paco, de verdad, sí, si los tengo cortados. Anda ya. No, ahora no vas a hacer todo. Esto no es nada. Empuja, suelta el aire y relaja. Poco a poco, venga. Empuja, suelta el aire y relaja, y yo lo voy ganando. Empuja, suelta, relaja, estira, ¿no? Sí, sí.